¿Qué harías si estuvieras a punto de heredar una tierra de abundancia y promesa, pero tus miedos e inseguridades te lo arrebataran justo frente a tus ojos? ¿Te imaginas estar tan cerca de tu destino, y sin embargo, perderlo todo por no creer? Esto no es solo una historia antigua. Es un recordatorio atemporal de cómo el miedo y la duda pueden mantenerte fuera de tu propósito. El libro de Números es mucho más que una lista de censos y leyes. Es la historia épica de una generación que fue llamada a poseer una tierra prometida, pero que quedó atrapada en un desierto de incredulidad. Es el relato de cómo Dios contó a su pueblo, no solo como números en un registro, sino como herederos de una promesa eterna. En sus páginas encontramos milagros asombrosos, rebeliones impactantes, profecías misteriosas y hasta serpientes de bronce que apuntan a una redención futura. ¿No te da curiosidad cómo un libro tan antiguo podría contener respuestas a preguntas tan modernas? ¿Por qué Números sigue siendo relevante hoy? Porque los mismos desafíos de fe, obediencia y temor que enfrentaron los israelitas son los mismos que enfrentamos nosotros. ¿Estás listo para descubrir los secretos de fe y redención que se esconden en el desierto? Si este contenido te está aportando valor, considera dejar un like y suscribirte. Es un gesto que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. Después de salir de Egipto y recibir la ley en el monte Sinaí, Dios ordena a Moisés que haga un censo de todos los hombres mayores de 20 años capaces de luchar. Este censo no era solo un recuento militar, era una declaración profética. Cada nombre registrado representaba una promesa de Dios. El pueblo de Israel no era solo una multitud en el desierto, eran herederos de una tierra prometida, la misma tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí hay un giro impactante, aunque fueron contados como guerreros, la mayoría de ellos nunca peleó una batalla. ¿Por qué? Porque aunque sus cuerpos salieron de Egipto, sus mentes seguían atrapadas allí. Tenían la promesa delante de ellos, pero la incredulidad en sus corazones los mantuvo en el desierto. Dios los contó, pero ellos se descontaron a sí mismos por su falta de fe. Este censo no solo era un registro, era una prueba de fe. ¿No te parece trágico? Fueron contados como conquistadores, pero murieron como vagabundos. Sus nombres estaban en el libro del censo, pero no en el libro de la fe. Este es un recordatorio poderoso, ser contado entre el pueblo de Dios no garantiza tu herencia si tu fe no es firme. Además del censo, Dios organiza a las tribus alrededor del tabernáculo, simbolizando que su presencia debía estar en el centro de sus vidas. Se detallan las responsabilidades de los levitas, encargados del tabernáculo y del servicio sacerdotal. También se establecen leyes de pureza, la bendición sacerdotal y la dedicación de los nazareos. Antes de partir, se celebra la Pascua, recordando su liberación de Egipto, y se fabrican trompetas de plata para convocar al pueblo y dirigir las marchas. Todo está preparado para una entrada triunfal en la tierra prometida. Pero aquí viene el giro, aunque estaban listos físicamente, espiritualmente estaban vacilantes. ¿No es este un reflejo de cómo muchas veces estamos preparados externamente, pero internamente estamos paralizados por la duda? ¿Podría ser que estemos contados en una congregación, pero faltantes en la fe? ¿Estás listo para creer la promesa, o quedarás atrapado en tu propio desierto de incredulidad? El viaje hacia la tierra prometida no fue fácil. El desierto se convirtió en el escenario de una batalla mucho más grande que la física, la batalla de la fe. Se quejaron de la comida, anhelaron regresar a Egipto y cuestionaron la autoridad de Moisés. Pero el punto culminante llegó cuando 12 espías fueron enviados a explorar Canaán. Estos espías vieron una tierra abundante, exactamente como Dios había prometido, pero también vieron gigantes. 10 de ellos regresaron llenos de temor, convencidos de que eran como langostas en comparación con los habitantes de Canaán. Solo Josué y Caleb vieron más allá de los gigantes y recordaron la promesa de Dios. ¿Te imaginas la tensión? Una nación entera al borde de su destino, y la decisión de 12 hombres determinaría su futuro.
pero el pueblo escogió creer el informe de miedo en lugar de la promesa de fe. Se rebelaron contra Moisés y hasta quisieron apedrear a Josué y Caleb por su optimismo. Fue en ese momento que Dios decretó juicio sobre toda una generación. Todos los que dudaron morirán en este desierto, dijo el Señor. Solo sus hijos entrarán en la tierra prometida. ¿Puedes imaginar el dolor de saber que tus propios temores te han robado el futuro? 40 años de vagar en un desierto, no por falta de recursos, no por la fuerza de los gigantes, sino por la falta de fe en la promesa de Dios. Aquí hay un giro impactante: Josué y Caleb sobrevivieron. Fueron los únicos de su generación en ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tuvieron una fe diferente, una fe que no miró las circunstancias, sino al Dios que las controlaba. Esta es la lección: no importa cuán grandes sean tus gigantes, importa cuán grande es tu fe. El libro de Números nos muestra cómo la incredulidad puede robarte la promesa, pero también cómo la fe puede darte la victoria. Nos desafía a no repetir los errores de Israel, sino a creer en las promesas de Dios incluso cuando los gigantes parecen imposibles de derrotar. ¿Estás listo para creer en la promesa, o quedarás en el desierto de la duda? Después del decreto de juicio, la incredulidad no desapareció, se transformó en rebelión abierta. Coré, un levita ambicioso, junto con Datán y Abiram de la tribu de Rubén, se levantaron contra Moisés y Aarón, desafiando su liderazgo. Alegaron que todo el pueblo era santo y acusaron a Moisés de exaltarse a sí mismo. Pero aquí hay algo más profundo: no era solo una rebelión política, era una rebelión espiritual. Al desafiar a Moisés y a Aarón, estaban desafiando la elección de Dios. No cuestionaban solo a hombres, sino al Dios que los había llamado. Coré no actuó solo. Convenció a 250 líderes influyentes de Israel para que se unieran a su causa. Pero en su ambición ciega, olvidaron una verdad fundamental: no se puede contender contra Dios y salir victorioso. Dios ordenó una confrontación decisiva. Moisés les dijo que trajeran incensarios y se presentaran ante el tabernáculo. Al día siguiente, la gloria de Dios apareció, y Moisés declaró: si estos hombres mueren de muerte común, Dios no me envió. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Inmediatamente, la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias y pertenencias. Fuego del cielo consumió a los 250 líderes rebeldes. Todo Israel huyó aterrorizado, gritando: no sea que la tierra nos trague a nosotros también. ¿Te imaginas el temor y la conmoción? No solo murieron los rebeldes, sino todo rastro de ellos desapareció en el abismo. Esto no era solo un juicio, era un mensaje claro de que la santidad y la autoridad de Dios no pueden ser desafiadas. Pero el juicio no terminó ahí. Al día siguiente, el pueblo culpó a Moisés y a Aarón por la muerte de los rebeldes, acusándolos de matar al pueblo del Señor. La ira de Dios se encendió, y una plaga comenzó a arrasar el campamento, matando a miles. Aquí viene un giro dramático: Aarón tomó un incensario, corrió al medio del campamento y se paró entre los vivos y los muertos, intercediendo por el pueblo. La plaga se detuvo, pero no antes de que 14.700 personas murieran. ¿Puedes ver el paralelo profético? Aarón, el sumo sacerdote, se paró entre la vida y la muerte, intercediendo por un pueblo rebelde. Esto señala a Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien se puso entre la vida y la muerte en la cruz para interceder por nosotros. Para confirmar la elección de Aarón, Dios ordenó que cada tribu presentara una vara. La vara de Aarón floreció milagrosamente con almendras, demostrando que Dios había elegido a Aarón y a sus descendientes como sacerdotes. Esto no solo confirmó su autoridad, sino que también silenció toda rebelión futura. Nadie más osaría desafiar el orden divino. Esta historia nos enseña que la rebelión contra el liderazgo de Dios trae juicio, pero la intercesión trae misericordia. ¿Estás cuestionando la autoridad de Dios en tu vida? ¿O estás dispuesto a honrar el liderazgo que Él ha puesto? Este es un recordatorio poderoso:
Dios defiende a sus elegidos y su propósito prevalece. En Cades, el pueblo vuelve a quejarse por falta de agua. No era la primera vez, ni sería la última. Pero esta vez, la paciencia de Moisés se agotó. Dios le dijo que hablara a la roca para que brotara agua, mostrando su santidad y poder. Pero en su frustración, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, gritando, «Oíd ahora, rebeldes, ¿acaso os hemos de sacar agua de esta roca?». El agua fluyó, pero Moisés no honró a Dios ni reconoció que era Dios, no él, quien proveía el agua. Dios inmediatamente decretó juicio, «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». El líder que sacó a Israel de Egipto, el que partió el Mar Rojo, el que habló cara a cara con Dios, no entraría en la tierra prometida. ¿Por qué un castigo tan severo? Porque Moisés no solo desobedeció, alteró el mensaje de Dios. En lugar de mostrar la gracia de Dios a un pueblo necesitado, mostró ira humana. Y al golpear la roca, arruinó una profecía oculta. La roca en el desierto simboliza a Cristo, 1 Corintios 10:4. En Éxodo 17, Moisés golpeó la roca una vez, y brotó agua, simbolizando que Cristo sería golpeado una vez en la cruz. Pero esta vez, debía hablarle, mostrando que después de la cruz, recibimos la gracia de Dios solo al pedirla. Al golpear la roca 2 veces, Moisés distorsionó el simbolismo profético, sugiriendo que Cristo necesitaba ser golpeado más de una vez. Pero Jesús fue herido una vez y para siempre, Hebreos 9:28. Por eso, el juicio fue tan severo. Moisés vio la tierra prometida desde lejos, pero nunca puso un pie en ella. ¿No te parece trágico? El líder más grande de Israel murió a las puertas de su destino. Este es un recordatorio de que Dios es santo y la desobediencia tiene consecuencias, incluso para los líderes más grandes. ¿Estás obedeciendo a Dios completamente o estás actuando según tus propias emociones? La desobediencia parcial es desobediencia total. Este evento nos desafía a honrar la santidad de Dios en cada palabra y acción. El pueblo continúa murmurando contra Dios y Moisés, quejándose del maná y la falta de agua. En respuesta, Dios envía serpientes venenosas que muerden a la gente y muchos mueren. El pueblo se arrepiente y clama por misericordia. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Todos los que miren la serpiente serán sanados. Este evento profetiza la crucifixión de Jesús, quien sería levantado en la cruz para que todo aquel que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Juan 3, 14-15. Pero hay algo más profundo aquí. La serpiente de bronce no tenía poder en sí misma. Era un símbolo de fe y obediencia. Los israelitas no eran sanados por el metal, sino por la fe en la palabra de Dios. Esto apunta a la fe salvadora en Cristo. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿En tus problemas, tus pecados, o en aquel que fue levantado para darte vida eterna? El pueblo de Israel estaba acampado en las llanuras de Moab, al este del Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. Pero había un obstáculo inesperado, el rey Balac de Moab. Temiendo el poder de Israel, Balac decidió usar un arma diferente, la maldición espiritual. Contrató a Balaam, un profeta pagano famoso por sus maldiciones efectivas. La misión era clara: maldecir a Israel para debilitarlos espiritualmente antes de la batalla. Pero aquí comienza un misterio. Balaam era un profeta pagano, pero reconocía al Dios de Israel como el Dios verdadero. En el camino, el ángel del Señor se le apareció a Balaam para detenerlo, pero solo su asna pudo verlo. La asna se desvió del camino, aplastó su pie contra una pared y finalmente se echó al suelo, negándose a avanzar. Frustrado, Balaam golpeó a su asna, y entonces ocurrió un milagro inesperado. La asna habló. ¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces? Preguntó la asna, revelando que había visto al ángel del Señor con una espada desenvainada. ¿No te parece extraño? Un profeta ciego a lo espiritual, y un animal viendo al ángel del Señor.
Esto muestra que el conocimiento religioso sin obediencia a Dios resulta en ceguera espiritual. Finalmente, el ángel del Señor se revela a Balaam y le dice que siga adelante, pero con una advertencia: solo dirás las palabras que yo te diga. Balaam llegó ante Balac y realizó sacrificios en 3 lugares diferentes, intentando maldecir a Israel. Pero cada vez que abría la boca para maldecir, salían bendiciones. Primera bendición: Balaam declaró que Israel sería numeroso y bendito, y que Dios estaba con ellos. Balac se enfureció, pero Balaam solo podía decir lo que Dios le ordenaba. Segunda bendición: Balaam proclamó que no había maldad ni hechicería contra Israel, y que Dios los había bendecido. Balac, desesperado, le pidió que ni los bendijera ni los maldijera, pero Balaam continuó. Tercera bendición: Balaam habló de la prosperidad y la fuerza de Israel, comparándolos con un león poderoso. Benditos sean los que te bendigan, y malditos los que te maldigan, repitió, confirmando la promesa dada a Abraham. Aquí viene el giro profético. En la cuarta bendición, Balaam vio más allá del presente. Pronunció una profecía mesiánica. Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca; saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Números 24:17. Sí, Balaam profetizó el nacimiento del Mesías. Esta estrella de Jacob es la misma que los Reyes Magos siguieron siglos después para encontrar al niño Jesús en Belén, Mateo 2:2. ¿No es asombroso cómo Dios usó a un profeta pagano para anunciar la llegada del Salvador? Pero la historia de Balaam no termina ahí. Aunque no pudo maldecir a Israel, Balaam ideó un plan diabólico. Aconsejó a Balac que usara la tentación para corromper a Israel desde adentro. Las mujeres moabitas sedujeron a los hombres israelitas, llevándolos a adorar a los ídolos de Moab. Esto provocó la ira de Dios y una plaga mortal mató a 24,000 israelitas. El juicio se detuvo cuando Faíns, nieto de Aarón, ejecutó justicia al atravesar con una lanza a un hombre israelita y una mujer madianita que cometían inmoralidad. Faíns detuvo la plaga, y Dios hizo un pacto de paz con su linaje. ¿Te das cuenta de lo que pasó aquí? Balaam no pudo maldecir a Israel externamente, pero ayudó a que se maldijeran a sí mismos a través del pecado. Esto revela una estrategia del enemigo que sigue vigente hoy. Si no puede destruirte externamente, intentará seducirte internamente. ¿Estás vigilante contra las tentaciones que pueden sabotear tu fe desde adentro? La maldición de Balaam fracasó, pero la seducción de Moab casi destruye a Israel. Este es un llamado urgente a vigilar nuestros corazones y nuestras alianzas. Después de 40 años de vagar en el desierto, toda la generación que dudó de Dios había muerto, excepto Josué y Caleb. Ahora, Dios ordena un segundo censo para contar a la nueva generación que entrará en la tierra prometida. Este segundo censo demuestra la fidelidad de Dios a su promesa. Aunque una generación pereció, Dios preservó a Israel y los preparó para conquistar Canaán. Josué es oficialmente comisionado como el sucesor de Moisés, estableciendo la transición de liderazgo. Se detallan las leyes de herencia, incluyendo el caso de las hijas de Zelofead, quienes piden una porción de tierra para su familia al no tener hermanos varones. Dios aprueba su petición, estableciendo un precedente de justicia y equidad. También se establecen ciudades de refugio para quienes cometen homicidio involuntario, mostrando la misericordia y justicia de Dios. Antes de cruzar el Jordán, Dios da instrucciones detalladas sobre la conquista de Canaán, advirtiéndoles que no hagan alianzas con los cananeos ni adoren sus ídolos. Finalmente, el libro de Números termina con Israel acampado en las llanuras de Moab, mirando hacia la tierra prometida, listos para entrar bajo el liderazgo de Josué. Pero aquí hay un giro profético: Moisés no entrará con ellos, pues desobedeció a Dios en Cades. Esto nos deja con una expectativa poderosa: Dios cumplirá su promesa, pero bajo un nuevo liderazgo. Josué, cuyo nombre significa el Señor es salvación, guiará a Israel hacia la victoria. ¿Te das cuenta? Esto apunta proféticamente hacia Jesús, cuyo nombre en hebreo también es Yeshua, Josué.
Así como Josué guió a Israel a la tierra prometida, Jesús nos guía a la eternidad prometida. En conclusión, el libro de Números es un mapa espiritual que revela el corazón humano y la fidelidad divina. Es una advertencia poderosa contra la incredulidad, la rebelión y el miedo, y una promesa de victoria y herencia para aquellos que creen. Nos muestra cómo la fe o la duda determinan nuestro destino y cómo la obediencia o la rebelión pueden abrir puertas de bendición o barreras de juicio. En cada capítulo, Números revela una realidad espiritual profunda. La batalla más grande no estaba en Canaán, estaba en el corazón de Israel. La guerra no era solo contra gigantes externos, sino contra gigantes internos de temor, duda y desobediencia. Números nos advierte que la incredulidad roba promesas. Una generación completa murió en el desierto no por falta de recursos ni por la fuerza de sus enemigos, sino por la falta de fe en la promesa de Dios. Ser contados entre el pueblo de Dios no garantiza tu herencia si tu fe no es firme. ¿No es esta una advertencia para nosotros hoy? Puedes estar cerca de la promesa, pero lejos de la fe. Puedes ver la tierra desde lejos, pero nunca entrar en ella si tus miedos te dominan. Pero en medio de la advertencia, también hay esperanza y promesa. Aunque una generación pereció, Dios preservó a Israel. Aunque hubo rebelión y juicio, la misericordia de Dios prevaleció. Josué y Caleb demostraron que la fe firme hereda la promesa. Ellos vieron más allá de los gigantes y creyeron en la promesa. Esta es la clave, no se trata del tamaño de tu problema, sino del tamaño de tu fe en un Dios que cumple lo que promete. Y lo más importante, Números apunta a Jesús en cada página. La serpiente de bronce es un símbolo profético de Cristo levantado en la cruz, quien cargó con nuestros pecados para darnos sanidad y vida eterna. El maná del cielo representa a Jesús como el pan de vida, quien satisface nuestra hambre espiritual. La roca golpeada simboliza a Cristo herido por nosotros, de quien fluye agua viva para saciar nuestra sed espiritual. ¿Te das cuenta de lo asombroso que es esto? Cada milagro, cada profecía y cada juicio en Números señala a Cristo como la provisión y redención perfecta de Dios. Números no es solo una crónica de eventos pasados. Es una revelación profética de cómo Dios lleva a su pueblo de la esclavitud a la promesa. Es una historia de redención que culmina en Jesucristo como el líder perfecto que nos guía no solo a una tierra física, sino a una eternidad prometida. Nos desafía a mirar a la cruz como los israelitas miraron la serpiente de bronce. Nos llama a confiar en el pan de vida como confiaron en el maná del cielo. Y nos invita a beber del agua viva que fluye de la roca herida por nosotros. ¿Estás listo para caminar en fe y reclamar tu herencia prometida? ¿O quedarás atrapado en el desierto de la duda y la incredulidad? El libro de Números nos llama a una fe valiente como la de Josué y Caleb, una fe que conquista gigantes y cruza ríos. Nos recuerda que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando ellos lo abandonan a Él. Y nos desafía a obedecer su voz, a confiar en su promesa y a seguir a su Hijo. No dejes que el miedo te robe tu destino. No dejes que la incredulidad te detenga a las puertas de tu herencia. Es tiempo de cruzar el Jordán. Es tiempo de conquistar la promesa. Si este video te ha ayudado a entender el libro de Números de una manera diferente, si has visto cómo las historias antiguas revelan verdades eternas, si descubriste cómo todo apunta a Cristo como nuestra redención, entonces no guardes este mensaje solo para ti. Suscríbete al canal para más revelaciones bíblicas profundas. Dale like para que más personas descubran el poder de la palabra de Dios. Comparte en tus redes sociales y ayuda a otros a ver cómo el Antiguo Testamento revela al Mesías. Deja un comentario sobre lo que más te impactó o cualquier pregunta que tengas. Nos encanta interactuar contigo. No te pierdas el próximo video. Vamos a seguir explorando los misterios proféticos de la Biblia. Nos vemos en el próximo viaje espiritual. ¿Estás listo para conquistar tu herencia de fe? Entonces suscríbete, comparte y camina en la promesa.